Permítanos saludar y dar la bienvenida en nuestros estudios a Antonio Pérez Clarín, pedagogo, filósofo, educador y formador de maestros, quien nos acompaña a esta hora de la mañana acá en nuestros estudios, cariñosamente conocido como Pechín, Así dentro es. y fuera del movimiento Fe y Alegría en nuestro país. Pechín, es un gusto poder tenerte esta mañana. Bienvenido, buenos días. Buenos días, el gusto es mío. Un placer estar de nuevo aquí en esta emisora que es mía también, que es mi casa. Así es. Bueno, y lo que nos convoca, como nos ha convocado en los últimos tiempos y seguramente nos deberá seguir convocando, queremos hablar contigo de educación, precisamente. Un debate que a veces suponemos tiene que ver con particularidades de nuestro país, cosa que no deja de ser cierta, pero también es verdad que no es un debate exclusivo de nuestro país. Sí, Y muestra de ello ya era la convocatoria que hacía el propio Papa Francisco y que continúa ahora el Papa León. ¿Qué hay que mirar en este tema para decir que esto es una discusión que nos convoca a todos y a todas? así es. Pero que lamentablemente en Venezuela no está suficientemente debatido. Es decir, porque todo el mundo estamos de acuerdo que la educación es el medio fundamental para la convivencia, para la paz. Estamos en la sociedad del conocimiento. Y por eso todo el mundo, incluso ahora el último papa, está muy preocupado por la educación, porque la educación se ha limitado fundamentalmente a instruir, a capacitar intelectualmente, pero ha descuidado, como decía el Papa Francisco, el cuidado del corazón, el cuidado de la persona. Educar es algo mucho más sublime, importante, yo lo digo repetidas veces, que enseñar matemáticas, inglés, robótica, computación. Educar es formar personas, educar es instalar ciudadanos, educar es ofrecer los ojos para que los alumnos se miren en ellos y se vean bellos, valorados y queridos. Los educadores somos los parteros del alma. Los padres dan la vida. Padres y educadores juntos tenemos que dar sentido a esa vida. Y como digo, hoy, lamentablemente, ante la crisis global que hay, crisis de incertidumbre, de modernidad líquida, crisis de relativismo ético, crisis de posverdad, una crisis muy grave donde la verdad ya no tiene que ver entre la coherencia entre lo que sucede y lo que yo digo, sino verdad es lo que me conviene, verdad es mi opinión, ¿verdad? Y estamos quitando las bases de una convivencia porque sobre la mentira es imposible construir convivencia y construir paz. Como digo, es fundamental volver a la educación. Lamentablemente hay instrucción, pero no hay educación. Y esto preocupa, como digo, a nivel global porque la humanidad anda un poco a la deriva, desquiciada. Hay que volver a esa concepción de que educar es humanizar. Educar, como decía el Papa Francisco, es construir sujetos, construir personas, ciudadanos y yo añado para nosotros cristianos, es decir, servidores. ¿Y Yo qué, si- y siempre qué- y digo, qué significa eso? O sea, ¿cómo podemos decir que vamos más allá de la formación instruccional, académica, y empezamos a formar ciudadanos, a formar sujetos, a agregar elementos de criterio para la vida de las personas? por eso, como te digo, porque hay que volver al sentido original de educación. Educación tiene doble raíz. Educare, que significa alimentar, nutrir, guiar, y educere, que significa sacar de adentro, es decir, potenciar todas las posibilidades que tiene una persona para que florezca en plenitud. Por eso volver a entender qué significa educar, porque la hemos limitado a instruir. La propia concepción que se habla mucho, educación para la vida, lamentablemente se entiende como educar para el trabajo, para la profesión, para valerme, pero no educar para vivir. Es decir, hoy vivimos con un desconocido, hoy no vivimos, la gente se ignora completamente, por eso volver a la interioridad, volver al conocimiento de sí mismo. Yo insisto mucho, para mí educar es enseñar a vivir, enseñar a convivir y enseñar a vivir para los demás, lo que decimos en términos ignacianos en todo amar y servir. Es decir, que la persona en primer lugar, ya lo decía Sócrates, lo más difícil es conocerse a sí mismo. Por eso el ideal de la educación tiene que ser conócete a ti mismo, acéptate con tus cualidades, valores, con tus fallos, tus deficiencias y invéntate a ti mismo. La vida, nos dieron la vida iraní, pero no nos dieron la vida hecha. Los seres humanos somos los únicos que podemos decidir cómo ser.
Los animales tienen su destino en su código genético, por eso los animales no son educables, son adiestrables, son amaestrables. En cambio, nosotros podemos decidir cómo ser, porque la vida es un hacerse. Yo soy no solo lo que soy, sino lo que puedo llegar a ser. Por eso hay que entender que la formación es un proceso de autoconstrucción de sí mismo. Formarse es inventarse, construir. Yo llevo muchos años y me siento fracasado en vender esta concepción de formación. La gente entiende formarse, adquirir un nuevo diplomado, adquirir un nuevo título, ir a la universidad. Llenarse de certificados. Llenarse de papeles o llenarse de competencias, pero no para vivir. Las universidades egresan profesionales, pero no personas. Yo siempre que hablo en las universidades, que me buscan mucho, yo siempre digo que yo sueño con el día en que junto al título de médico, de abogado, de ingeniero, pudieran dar el título de persona y de ciudadano. Es decir, es una persona que realmente se ha construido a sí mismo, una persona que entiende que vivir es convivir con el otro diferente. Por eso toda la diversidad, de entender la diversidad como riqueza. Por eso, como digo, lo primero que hay que hacer es volver a trabajar con los estudiantes de educación, con los educadores actualmente. Por eso yo me lo paso generando, me llaman un agitador pedagógico. Yo me la paso sembrando conciencia de lo que significa educar. Educar, porque la mayoría han sido formados para ser profesores de materias, pero no para ser educadores. Porque, como digo, las universidades no están formando educadores, están formando profesores de biología, de educación integral, de matemáticas, de robótica, ahora que está de moda la robótica y todos los colegios creen que por tener talleres de robótica ya están en la vanguardia. Ya están en la vanguardia de la innovación, otra palabrita de moda. Hoy está de moda la innovación, pero ¿qué significa innovación? Es una innovación para ser mejores, para hacer mucho mejor lo que hacemos, o es innovación para la moda, porque otra cosa que yo digo, la educación para mí, la educación no debe adaptarse a los cambios como muchos quieren, sino dirigir esos cambios en un sentido ético y estético dispuesto a la marcha de hoy. Por eso muchos creen que educar o tener un colegio así de prestigio es responder a las innovaciones que se nos creen, que si la robótica, que si la inteligencia artificial, que si tal y cual. Y no, es dirigir los cambios. Nosotros formamos personas que sean capaces de transformar ese mundo, como decía mi maestro Paulo Freire. Es decir, los seres humanos podemos inventar el mundo. Somos creadores. Dios, que es creador, nos hizo creadores. Nos hizo creadores para seguir produciendo. Yo suelo decir, a lo mejor es una barbaridad teológica. Yo entiendo que dice el Génesis, en esa metáfora tan bella de que Dios fue creando de lo inanimado al animado, muy bello, el primer día tal y cual, y dice que el séptimo día descansó. Yo suelo decir que descansó porque había creado al hombre y la mujer en el día anterior. Es decir, que Dios descansa porque nos hizo a nosotros creadores para seguir reinventando el mundo, para seguir reconstruyéndolo, para hacer, porque nos hizo creadores a su imagen y semejanza. Por eso Él de algún modo se retira para que nosotros asumamos en nuestras manos la recreación permanente de ese mundo. Como te digo, todo esto suena a cuestiones porque no. Yo, como te digo, yo me considero un apasionado de la educación e incluso digo que más que cambios curriculares, lo que hay que inyectar en educación es pasión. Nada se logra en la vida sin pasión y mucho menos en educación. Por eso hay que volver a lo que hablábamos nosotros en Fe y Alegría, en la normal y luego en la comisión pedagógica, a un proceso de formación que sea enamoramiento de los educadores. Para mí la formación es enamorar a los muchachos, a los jóvenes, a la pasión y a la tarea tremenda de lo que significa educar. Cuando un muchacho entiende que educar es algo mucho más importante que enseñar matemáticas, sino que es construir personas, que nosotros estamos formando el corazón de la patria, que es la riqueza más importante. La persona, eso cambia totalmente. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta crisis terrible, que no tenemos maestro, ganar a los muchachos, porque nadie se entusiasma para dar matemáticas, además por un sueldo de miseria, pero sí mucha gente generosa, y hay mucho joven generoso, mucha joven con capacidad de sacrificio, se entusiasma cuando entiende que se le invita a la construcción de personas capaces de transformar el país y transformar el mundo. Que educar, como digo, es mucho más importante que ser profesor. Para ser profesor no hace falta pasión.
Para ser profesor eso no entusiasma, solo ser profesor, pero para construir personas, para entender que nosotros somos eso. Yo suelo decir a los maestros, mira, Dios crea por amor y crea para la felicidad. Y te pone a ti, ese niño, esa niña, en tus manos para que tú le ayudes a desarrollar ese sueño que Dios tuvo cuando lo creó. Tú eres un instrumento de Dios. Y cuando la gente entiende eso, se asoman a la trascendencia de lo que significa ser educador. Que soy un instrumento de Dios para ese hijo, hija de Él, que lo creó por amor y para la felicidad. Yo le ayude a descubrir sus potencialidades, a sentirse valorado, a sentirse aceptado y a emprender el camino de ese sueño de Dios. Y en este proceso que además tiene diversas etapas y nunca se acaba, porque yo creo que somos seres que la formación y la educación y el aprendizaje duran lo que dura nuestra vida. Claro. No, son procesos. ¿Quiénes intervienen? Porque además hay distintas fases. Bueno, no es lo mismo la etapa de educación inicial que la etapa de educación universitaria, pero por supuesto que el maestro, que la maestra tiene un rol protagónico en todo eso, pero además, ¿quiénes hacen falta y qué hace falta para que se dé este proceso como tiene que ser, como Dios manda? Sí. En primer lugar, y tú estás tocando la clave, en primer lugar, la educación es problema de todos. Otro gran problema es que hemos confundido educar con escolarizar. Es decir, la educación, tú lo dices perfectamente, es un proceso inacabado. Uno mientras vive siempre está en potencialidad de hacerse mejor, de crecer en sabiduría, de crecer en generosidad, de crecer en amabilidad. Y ahí intervimos todos. Yo resumo mi pedagogía en este principio. Uno explica lo que sabe o cree saber, pero todos enseñamos lo que somos. Si tú eres una persona sencilla, tú estás enseñando sencillez, cercanía. Si tú eres una persona violenta, tú enseñas violencia. Y ahí, como te digo, que es mi última obsesión, los padres son los primeros y principales educadores de los hijos. Hace 2 días tuve una jornada en el Colegio San Vicente Paúl, precisamente porque están muy preocupados de cada día, y esto es general, ese divorcio que hay entre padres y maestros. Es decir, los padres no han entendido que ellos son los primeros y principales educadores. Ellos no saben cómo educar a 2 o 3 hijos y esperan que un maestro eduque a 30 y que un profesor a 200, porque confunden educar con instruir. Ellos creen que su preocupación es hasta llevar a los niños al colegio, y se han desentendido. Y tenemos que entender que educar primero, porque los niños aprenden lo que viven. Y no hablamos solamente de ayudarlos a hacer la tarea cuando lleguen. No, eso es de eso lo que estamos hablando. Eso puede ser hasta, ojalá fuera ayudarles a hacer la tarea, que lamentablemente muchas veces es hacerles la tarea. Por eso ese tema del ministro de Educación es también un tema, porque sí, es fundamental guiar el aprendizaje de los niños. Pero como te digo, los padres han renunciado a su papel porque no entienden, porque los niños aprenden lo que viven. La escuela es la familia es la primera escuela de valores o de antivalores. Si en mi casa nos tratamos a gritos, los niños serán agresivos y violentos. Si en mi casa despreciamos al que no es de nuestra raza, de nuestra condición social, de nuestra religión, estamos enseñando a despreciar. Si en mi casa vivimos una cultura machista, y disculpa, iraní, las familias son escuelas de machismo. Donde se enseña que las tareas del hogar son de las mujeres. Los hombres lavar corotos. ¿Dónde se ha visto eso? Macho que se respeta no lava loza ni lava corotos. Estamos enseñando a la cultura machista, que los hombres estamos para que nos sirvan y que las mujeres están a nuestro servicio. En cambio, si en la casa vivimos una cultura de la colaboración, de ayudarnos unos a otros, de entender que nos estamos haciendo juntos convivencia, porque la familia, no se suele decir la célula de la sociedad, pero es el lugar donde se vive distinto género y distinta generación. En muchas familias está el hermanito, la hermanita, distinto sexo, distinto género. Están los papás, están a veces el abuelito, está una tía por allá, es un tal y cual, donde se aprende la convivencia entre diversos, entre distintos. Y por eso, como digo, en primer lugar, el papel es de la familia. Pero todos los empresarios deben asumir el papel de la educación y sobre todo el Estado. Y aquí sí que creo que hay un gran déficit. El Estado debe, ya lo decía Bolívar, la función principal del Estado es educar a sus ciudadanos.
decir, y él decía, la educación es los que marca el ritmo del progreso. Un país sin educación, decía, es un país que realmente estará siempre dependiente. Y por eso el proyecto de Fe y Alegría, que creo que hemos bajado de nuevo la guardia a todos, lo de la Alianza por la Educación. Porque tú comenzaste diciendo que es como una preocupación, un debate público. No, en Venezuela no se está debatiendo el tema educativo, no se está debatiendo. Es decir, la mayoría solo se preocupa por garantizar el que puede educación para sus hijos. Y a mí otra cosa que me preocupa muchísimo es que la educación, en vez de ser un derecho, tiene el peligro de convertirse en una mercancía. Buena educación para el que pueda pagarla. Bueno, buena entre comillas. Por lo menos que van los 5 días a la semana, que tienen profesores de todas las materias, que no se pierde el tiempo. Ya no hablamos si es buena en la concepción de valores que hablábamos. De eso habría también que analizar. Pero pobre o nula educación para el que no tiene. Es decir, la educación pública hay que llamar las cosas por su nombre. Está colapsada. Es decir, se calcula que hay 3 millones de niños y jóvenes en edad escolar que no van a la escuela. Y los que van a la escuela reciben migajas de educación. Y digo, no podemos tapar esta realidad, que a mí me causa un gran dolor. Yo cuando digo esto lo digo desde el dolor. Por eso yo me la paso por el país sembrando, sobre todo trabajando hoy día con la educación pública, porque son los que más necesitan apoyo, más necesitan trabajar la importancia de la educación, porque hoy día los maestros son verdaderos héroes y heroínas que están subvencionando con su trabajo la educación de sus alumnos. La están subvencionando, porque con sueldos de $10 o menos, o $5, o con aguinaldos de $3, es imposible educar. Y ellos están, y muchas veces trabajando, entregándose, por eso son verdaderos héroes y héroes. Eso a mí es lo que más me llena de seguridad de las reservas morales que tiene Venezuela. Es increíble porque uno dice, tú cuentas fuera eso, de que un maestro gana $6, y no te creen y dicen, ¿cómo es posible? Bueno, pues de esa realidad dolorosa. Por eso, ese debate no se está dando. El maestro se siente solo, abandonado, porque digo, sí, nos quejamos, pero no, el país pareciera, como te digo, que no ha entendido la importancia de que nos conviene a todos tener más y mejor educación y que todos los demás la tengan. Si no hay educación, no tendremos país. Y con una pobre educación tendremos un pobre país. Esto lo decimos, lo repetimos, pero no se ha asimilado. Hay, como te digo, una vuelta a resolver individualmente el problema. Y el que puede, pues, hace un esfuerzo económico tremendo y bueno, pone a sus hijos en un colegio que funciona, entre comillas. Que luego podemos revisar cuáles son los estándares de calidad. Exactamente, que lamentablemente no creo que sean muy altos, no solo de calidad pedagógica, es decir, las últimas investigaciones, tanto de la educación privada como de la pública, son lamentables. Muchachos que terminan bachillerato y no entienden un texto sencillo, o no son capaces de resolver unos problemas matemáticos sencillos. Es decir, pero eso es otro problema. Para mí, la gran preocupación es que no hay debate de la educación. Más allá de las banderías políticas, más allá, la educación debería ser el gran proyecto de país. Si queremos tener un mejor país, tenemos que entender, porque como te digo, estamos en la sociedad del conocimiento. Todo el mundo te dice que la educación es el medio fundamental para el progreso. Todo el mundo. Antes te decíamos, estamos un poco hoy día, las escuelas equivalen a lo que equivalían antes las fábricas en la sociedad industrial. El que tenía buena industrialización iba al progreso del mundo. Hoy día no. Hoy el capital humano, te dicen. Lo importante, la riqueza de un país no consiste en tener materias primas, en tener petróleo, sino tener gente preparada, el capital humano. Y eso, en definitiva, no entendemos que debe ser, por eso, el gran proyecto de país. Yo me imagino, si queremos salir porque como también me gusta repetir, Irene, estamos atrapados en un círculo vicioso que lo tenemos que romper. Todo el mundo te dice que la educación es el medio fundamental para la convivencia, para la prosperidad, para el respeto, para tal. Todo el mundo te lo dice.
pero en Venezuela estamos atrapados en ese círculo vicioso. La educación debería ser el medio fundamental para salir de la crisis, pero la crisis está haciendo que nos quedemos sin educación. Y tenemos que romper. ¿Y cómo se rompe ese círculo vicioso? Pues entendiendo el problema y uniéndonos todos hacia apoyar la educación. Uniéndonos todos, más allá de pensamiento político, de división, de tal y cual, de enfrentamiento. Si todos decimos que queremos una mejor Venezuela, todos los En eso coincidimos todos. nadie se atreve a decir, no, yo no quiero una Venezuela. Pues si quieres una Venezuela y todo el mundo te dice que la educación es el medio fundamental para lograrlo, vamos a unirnos, apoyar la educación y apoyar a los educadores. Bueno. Estamos conversando esta mañana con Antonio Pérez Esclarín. Son las 7 en punto. Así arrancamos nuestra tercera hora de programa esta mañana. Hoy con nosotros Antonio Pérez Esclarín, pedagogo, filósofo, educador y formador de maestros y maestras, acompañándonos en nuestros estudios por muchos años, además parte del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría. Has dicho algo, Pechín, en lo que me gustaría insistir y es en esa comprensión de lo que es educarnos, sobre todo porque decías otra cosa, que una cosa es liderar los cambios de la humanidad y otra cosa es pretender responder a los cambios de la humanidad con educación. Así es. Y sobre todo en este mundo de desarrollo tecnológico, de inteligencia artificial ahora, donde pareciese que yo puedo conseguir el conocimiento en cualquier parte. Si yo quiero aprender a hacer algo, no me hace falta la escuela, no me hace falta la universidad, porque con unos tutoriales, con unos videos, hay un montón de plataformas donde eso está disponible. ¿Qué diferencia hace de eso con lo que el planteamiento que estás haciendo, que vendría a ser el rol de la educación? Precisamente lo que estás diciendo tú. Hoy día todo el mundo estamos entendiendo que la educación debe ir más allá de la mera instrucción, de enseñar conocimientos. No, ojalá fuera conocimientos. Lamentablemente muchas veces es mera información. El conocimiento es cuando la información la proceso yo y la utilizo para resolver problemas o para crecer hacia adentro. O para construir soluciones. O para construir. Por eso todo el problema que antes hablábamos de la innovación, que está como de moda, pero la innovación, si no nos lleva a transformar, a hacer lo que hacemos de un modo más significativo, no hay innovación. Por eso, como te digo, es fundamental volver a ese sentido de la educación, porque una máquina nunca te podrá construir una persona. Y es lo que estamos insistiendo en estos tiempos, volver porque nos la estamos jugando. Es decir, un mundo que no asuma los cambios tecnológicos desde el sentido humano, que también insistió mucho el Papa Francisco, incluso este nuevo Papa con sus énfasis también en volver a la educación, pues creo que tenemos el peligro de que la humanidad pierda su sentido más profundo. Y aquí es donde volvemos al hecho educativo como un lugar de la convivencia. Mira, cuando la pandemia se entendió que el problema no era meramente de educación virtual, sino que lo que educa es el contacto humano, lo que educa es la convivencia. Por eso hay que trabajar lo que decía el Papa Francisco, las escuelas como lugares de convivencia. Él hablaba de posadas. Él se estaba refiriendo, por ejemplo, al samaritano que fue curado en el camino y lo llevó a la posada. Es decir, las escuelas tienen que ser, los centros educativos, como lugares de convivencia, lugares de seguridad, lugares de acompañamiento, donde ir a la escuela es un lugar donde me ayudan a comprenderme, a curar mis heridas, a sanarme, donde me siento protegido. Por eso lo que insiste también mucho el general de los jesuitas, Arturo Sosa, el cuidado de la persona, el cuidado. Las escuelas sean lugares de seguridad, donde los muchachos se sientan protegidos en todos los sentidos. Eso es fundamental. Y para volver entonces a lo que significa educar, y te repito lo que decíamos antes, volver. Sócrates estaba bien claro que la educación es la construcción de la persona a través de preguntas pertinentes. Por eso para mí, los retos hoy día de la educación
junto a todo esto de aprender a aprender, que es aprender a comprender, aprender a emprender, que supone sobre todo, que es lo más difícil, aprender a desaprender, a cambiar el chip de lo que me introyectaron, que era ser maestro educador, para reaprender continuamente. Esto, sobre todo en estos tiempos de posverdad y todos tiempos donde nos manejan de populismos de derecha o de izquierda que son iguales, porque el populismo lo único que intenta es manejar los sentimientos y las emociones e impedir que la gente piense. Impedir que la gente piense. Si Descartes pudo decir, pienso, luego existo. Descartes construyó su filosofía sobre el pensamiento, que fue lo que dio origen a la modernidad, a la razón, el énfasis de la razón. Yo suelo repetir hoy día, pienso, luego estorbo. Hoy día pensar es muy peligroso y te impiden pensar. Por eso la educación tiene que generar las dos grandes competencias que tiene que dar pedagógicamente la educación es la crítica, es decir, el análisis. La crítica es que yo busco con el otro la verdad, como decía el poeta Antonio Machado. Tu verdad no, la verdad. Deja la tuya y ven conmigo a buscarla. La verdad supone que yo tengo que escuchar al otro para ver su concesión, para ser parte de verdad. Por eso el pensamiento crítico supone desnudarme de que yo soy el dueño de la verdad y que la verdad siempre se construye con el otro y se construye sobre todo no desde el discurso, sino desde la práctica. Y junto a eso, la creatividad. Decíamos antes, Dios nos hizo creadores, por eso tenemos que crear el nuevo mundo. Tenemos que crear el que las nuevas tecnologías estén al servicio de la humanidad, de construir un mundo mejor, de hacernos más humanos. Por eso yo, frente a la inteligencia artificial, uno de mis últimos libros, planteo con énfasis la inteligencia espiritual, que es mi penúltimo libro, que es un poco solo los que tienen capacidad de entrar dentro de sí, de conocerse, valorarse, encontrarse como pregunta, como proyecto, podrán sobrevivir a los ramalaces de esta vida superficial, artificial, donde nos quieren manejar como marionetas. Por eso me parece tan fundamental generar, y los medios de comunicación iraní tienen aquí una trascendencia fundamental. Es decir, hoy día que está tan de moda a través de los YouTube, a través de los Facebook, tal y cual, hay opinadores de todo, pero no hay opinadores de educación que tengan buenos programas. Yo a veces digo, ¿por qué Fe y Alegría no tenemos un buen programa pero de generar esta conciencia, pero permanente? Porque de todo hay opinadores, influencers, pero no hay influencers del tema educativo. Es decir, todo el mundo no sé qué y se genera un nuevo canal, un nuevo tal, pero tú investigas por ahí y no hay canales de gente que así lance esta problemática fundamental. Por eso, como te digo y como tú dices, yo sí creo que hay que generar conciencia, pero desde toda la sociedad, de que nos estamos jugando el futuro a través de la educación. Pero ¿cómo sumarse, Pechín? ¿Cómo encontrar un lugar? Porque de pronto, y hay un montón de gente hoy escuchándonos y que puede estar de acuerdo o no, Sí, también es válido, muy ¿verdad? válido. Con todo lo que estás diciendo y dice, ajá, ¿y qué hago con todo esto? O sea, ¿cómo me sumo, cómo me incorporo a esta posibilidad de transformar la manera en la que vemos la educación? Para impulsar desde mi espacio pequeño, grande, o el que sea, que de verdad se ponga como de primero en la agenda, que al menos entre en la discusión y en el debate público del país. Yo soñé, y a lo mejor en parte también yo no di la talla, yo soñé que el proyecto de la Alianza por la Educación iba a ser eso, iba a ser un espacio y un movimiento donde todos los que les preocupa la educación pudiéramos sentirnos involucrados en un movimiento de salvar la educación. No sé por qué, hemos fallado, yo lo asumí también con mucho interés y siento que eso está como caído. Ese Ujú. énfasis que tuvimos de la Alianza por la Educación, de aglutinar alianzas con otros que pensaban lo mismo, ha perdido como fuerza, ha perdido. Y habría que retomar, y si eso no, algún movimiento, alguna instancia, algún liderazgo nuevo que entienda, que yo también se lo estoy diciendo a Fe y Alegría. Es decir, Fe y Alegría, si nuestra opción es la educación de los pobres,
Tenemos que entender que hoy día los pobres van a las escuelas públicas y por eso debemos ser nosotros los abandonados de la defensa de la educación pública. Por eso tenemos que repensar nuestro trabajo y plantearlo como problema de todos. Si la educación es un derecho, es un deber de toda la sociedad. Es un deber. Y hay que leer también, no como derecho, sino como deber. Mira, yo estoy incluso trabajando con los muchachos el deber de la educación, porque ellos no entienden que tienen el deber de educarse. Yo les digo, porque si tú no te educas, vas a hacer un proyecto frustrado. A mí me impresionó mucho leer una síntesis que tiene muy bellísima José Saramago, ese gran escritor portugués, que nos describe la llegada de su abuelo que viene de cuidar cabras y dice, viene arrastrando los pies, 80 años de trabajo, 80 años de frustración. Es un sabio analfabeto. Si hubiera tenido oportunidades de educación, podía haber sido un científico, podría haber sido una personalidad, pero no tuvo oportunidades. Yo le digo al joven, si tú no estudias, vas a ser un proyecto frustrado, porque tienes el deber de conocerte, de valorarte y de desarrollar tus talentos, tus potencias. ¿Cuánta gente iraní a lo mejor podía haber sido un gran médico, un gran deportista, una persona muy generosa, un gran político, y no lo ha sido porque no ha tenido oportunidades de educación? Son gente frustrada, porque no entiende, porque otra vez, ¿no ves? Volvemos a la raíz del mismo problema. Entiende que la educación es meramente un medio para ganar mejor, para ganar la vida. Y Para cuando no obtener... se consigue ganar mejor, entonces Claro, se le pierde el entonces, interés. claro. Cuando ven No un entienden. profesional taxiando o Claro. siendo bonero y dice, bueno, ¿y para qué Claro, voy a estudiar? claro, bueno, el caso que yo siempre digo, cuando yo venía al centro de formación, lo he contado muchas veces, pero una vez más no importa. Yo siempre iba por Santa Rosalía, donde había ventas ventas de plátano. Y un día me puse a conversar con el señor que los vendía y por mi acento extranjero pensó que yo sería, no sé, un tipo que tenía una industria o tal, no sé, o algo, un mercado, un comercio. Y me preguntó, ¿y usted qué es? Yo le dije, educador. Y dice, ¿educador? Entonces yo gano mucho más que usted. Y le dije, pues sí, lamentablemente así es, vendiendo plátanos tal. Pero es que, repito, este es el gran problema, que no entendemos el papel de la educación. Y no se entiende como mediamente crecer para ejercer una profesión o un medio, hoy día incluso la capacitación, que me parece muy bien para el emprendimiento, para ganar. Pero si junto a eso no introyectamos que se trata también de un emprendimiento para que tú te realices como persona. Por eso volvemos a los retos de la educación, que es formar personas, formar ciudadanos y formar, para mí, servidores, gente que entiende la vida como un regalo para los demás. Por eso educar es enseñar a vivir, enseñar a convivir y enseñar a servir, en todo amar y servir. Nos faltan referentes. Sí. Porque Sí, uno busca referentes de la educación y uno, si no estudia para profundidades, lo que significaron Andrés Bello y Simón Rodríguez para el Libertador, que además todos los honores se los lleva solo el Libertador, Simón Bolívar, pero no quienes influyeron en él a través del proceso educativo. Más allá de estos dos grandes referentes, pareciese que no tenemos muchos más. Y no, incluso son unos tremendos desconocidos. Todo el mundo sabe que Simón Rodríguez fue el maestro del Libertador, pero no saben una frase, creo que ¿Sabe qué fue lo que enseñó exactamente? No, pero una frase de Mijares, que yo la cito mucho. Simón Bolívar liberó América, pero primero fue liberado él por Simón Rodríguez. Yo siempre en mis talleres empiezo con esta frase. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Qué bien supo decir Simón Bolívar lo que había sido su maestro. No le dice, usted me enseñó a leer, a escribir matemáticas, entendió que era importante la instrucción, pero sobre todo entendió, y lo entendió muy bien, que educar es formar corazones, pero para la libertad. Es decir, otro tema que a mí me apasiona. Hoy día la gente confunde la libertad con su opuesto, con llenarse de cadenas. La gente le tiene pánico a la libertad. Ya Eric Fromm escribió un famoso libro, El miedo a la libertad, y lo confunden con las cadenas. Por eso la gente te dice, soy libre, y por eso hago lo que me da la gana. Yo le digo, libre, si yo te veo la cadenota, encadenada tu flojera.
encadenado a tu capricho, encadenado a tu celular, encadenado a tu droga, encadenado a tu título, libre. Libre no es el que hace lo que quiere, sino el que quiere lo que hace. Libre es el que se responsabiliza totalmente de sí mismo. Por eso Víctor Frank solía decir que la Estatua de la Libertad que se construyó en Nueva York debería ser complementada con la Estatua de la Responsabilidad en Los Ángeles para que todo el mundo entendiera que no es posible la libertad sin responsabilidad. Junto a eso, bueno, yo soy un apasionado de Simón Rodríguez. Yo tengo 4 libros escritos sobre Simón Rodríguez. Pero otro, que ahora además vamos a celebrar pronto su aniversario a final de noviembre, Andrés Bello. Andrés Bello es un tremendo desconocido y también fue maestro de Libertador. Fue maestro y hasta que Bolívar tuvo que terminar porque lo mandaron a una academia allá en Madrid y se enamoró de María Teresa, etc. Pero es un desconocido. Para mí, por 2 razones. En primer lugar, porque Venezuela ha mitificado los héroes militares y no a los héroes civiles. Y Andrés Bello fue un héroe civil tremendo. Ya desde que fue a la comisión en Londres con Bolívar y tal, a tal que lo fracasó, porque entonces Napoleón invadió España y entonces Inglaterra no pudo ayudar a la liberación de América. Pero empezó ahí y luego toda su construcción fue el primer rector de la primera universidad de Chile. Fue artífice del Código Civil, el primer código para la convivencia, que se lo copiaron luego muchos países latinoamericanos. Y Andrés Bello es un total desconocido. No solo no tenemos referencias, sino las referencias que tenemos no las conocemos. Yo sí creo que el propio, dentro de la oposición, dentro del tal, el propio, no me viene ahora, este del MED, el fundador del MED, sí, hombre, ¿cómo no? Nos Sí, acordaremos antes de que claro, termine el programa. sí, vale. Que fue el artífice de las reformas educativas, el que fue cuando era ministro de ADECO, antes de fundar el MEP, pues quien fue en definitiva es un hombre muy preocupado por la educación. Luis Beltrán. Luis Beltrán Prieto. Luis Beltrán Prieto. Yo en mi libro, yo José María Velas, tengo un capítulo que él me lo asomó una vez que tuve una larga conversación con Velas, que él me decía que él hubiera querido tener una larga conversación con Luis Beltrán, porque en el fondo, si bien se opuso Luis Beltrán a la educación curera, a la educación católica y tal y cual, porque pensaba que era una educación elitesca, porque entonces hasta llegar Fe y Alegría hay que reconocer, la educación privada era educación elitesca, pero normalmente, porque al no ser apoyada por el gobierno, tenía que convivir meramente de las mensualidades. Él decía, el padre Velas, yo hubiera querido, porque coincidimos, Luis Beltrán Prieto fue un hombre que quiso llegar la educación a todos los rincones de Venezuela y por eso yo querría que entendiera que Fe y Alegría tiene que ser un aliado para eso. Él soñaba que Fe y Alegría fuera junto con el Ministerio de Educación el promotor de la educación donde no llega a la escuela, que es otro reto que tenemos hoy. Por eso, como te digo, faltan referencias y las que tenemos no las conocemos. Pechín, se nos acaba el tiempo y podríamos hacer programa toda la semana para seguir hablando. A ver si, ¿por qué no hacemos lo que hemos dicho? Por un supuesto. canal educativo. Hagámoslo, vamos a hacerlo. Hagámoslo. Pero para ir finalizando y quienes nos están escuchando, 3 urgencias, al menos 3, sé que son muchas más, pero al menos 3 urgencias que trabajar sobre educación en nuestro país, conociendo la particularidad de nuestro contexto, pero además también el contexto global, cómo ir mirando esto con seriedad y diciendo, bueno, hay que empezar por alguna parte para poner esto en la agenda pública y hay que empezar por aquí. ¿Cuáles son para ti las 3 urgencias? Primero y principal, que estoy trabajando mucho en eso, el que la familia recupere su papel de primeros educadores. No, es muy poco lo que podemos hacer los educadores si no contamos con la alianza de los padres. Y hoy día padres y maestros están como enfrentados, es decir, no hay esa conciencia. En segundo lugar, que es un gran reto, la formación de maestros, es decir, que entiendan la trascendencia de lo que significa. Yo también decía, yo aquí creo que tenemos en Fe y Alegría como un gran reto, recuperar muchas
instancias que tenemos que fueron muy exitosas, que desde la Normal Nueva América, el programa de educadores populares, lo de la profesionalización, tendríamos que asumir un proyecto rápido de formación, pero más masiva de los educadores, porque como te digo, yo lo he descubierto porque también estoy trabajando con los jóvenes, el proyecto de vida, decide, joven, decide tu vida y elige ser feliz. Hay mucha gente que cuando se asoma a la vigencia de lo que significa educador, pues se sienten, oye, a ser profesor de matemáticas no me siento yo muy motivado, pero si usted me dice que educar es construir personas, que soy yo el cincelador de corazones, y aquí yo siempre cuento esta anécdota que la gente no la sabe y se quedan totalmente impresionados. Por eso yo soy optimista sobre el futuro de la educación en este sentido de salvar la educación aquí, porque todo el mundo entiende, todo el mundo, esa es la preocupación, el problema, el tema global de la educación. Todo el mundo, esta anécdota que es impresionante para mí. Cuando Angela Merkel era primer ministro de Alemania, un grupo de ingenieros, un grupo de médicos, un grupo de arquitectos, un grupo de profesionales se dirigieron a ella y le dijimos, miren, primer ministro, nosotros venimos a hacerle un planteamiento. Y sí, como no, venga, ¿qué pasa? Y le dice, ¿por qué no equipara nuestros sueldos al sueldo de los maestros o al sueldo de los profesores? ¿Por qué un arquitecto tiene que ganar menos que un profesor? ¿Por qué un médico tiene que ganar menos que una maestra? Y Angela Merkel le dice, señores, me están pidiendo un imposible. ¿Cómo voy a pagarles a ustedes lo mismo que a las personas que les hicieron ser lo que son ustedes? ¿Quién forma al médico iraní? El educador, desde lo inicial hasta... ¿Quién hace al arquitecto? Los educadores. Por eso nosotros no somos, no solo junto a eso, los que construimos a los profesionales, sino sobre todo, que es lo que hemos tratado de decir yo, los que hacemos mejores personas. Y esto, como te digo, es apasionante. Por eso, la tercera cosa es generar conciencia de que todos debemos asumir en serio el problema de la educación. Sí, repito, si la educación es un derecho, es un deber de toda la sociedad. Es deber de los educadores, es deber de los padres, es deber de los empresarios que deben apoyar la educación, no solo para que reciban gente bien preparada, sino lo que ellos hablan de las competencias blandas, responsable, capaz de trabajar en equipo, curioso, creativo. Es problema de todos, porque todos, repito, y lo he dicho yo, enseñamos lo que sabemos, pero educamos lo que somos. Y todos nos debemos asumir. Por eso el sueño que tuvimos, que lamentablemente por los cambios de gobierno no se pudo realizar, habíamos intentado retomar el proyecto de convertir a Maracaibo en la ciudad educadora, un proyecto que ya lo empezamos a hacer una vez en San Francisco, en tiempo de Sadi Bijani, que está muy en el mundo, ciudades educadoras, que todo el mundo entienda que la educación debe ser la prioridad, pero no prioridad meramente escolar, sino de todos. Que un chofer de autobús se educa del modo en que maneja, que un vendedor de plátanos se educa o deseduca, es decir, que todos nos involucremos en salvar la educación y en hacernos todos educadores y educandos. Es decir, dispuestos también a recibir una educación que nos haga no solo hacer mejor lo que hacemos, que es un poco por ahí va la capacitación, sino ser mejores de lo que somos. Pechín, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer poder tenerte esta mañana. Gracias, Iraní, y siempre a la orden. Y piénsalo, ¿Cómo no? Vamos a hacerlo, hacemos el compromiso público. Okay.